En esta ocasión tenemos de presentar la palabra del Altísimo, la palabra de nuestro Dios, y para ello vamos a tomar la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, nos dice así: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En el versículo 7 nos declara muy enfáticamente el apóstol Pablo diciéndonos: he peleado la buena batalla. Pero vamos a considerar esto: he peleado la buena batalla. Nosotros venimos como pueblo de Dios, no venimos, por la mayoría creo yo, no venimos de una línea de padres en los cuales tuvieron de recibir el mensaje de salvación. Algunos, o tal vez, ¿verdad?, la mayoría, así como nosotros, fuimos los primeros en nuestras familias donde venimos a la gracia de nuestro Dios. Y por lo tanto no tenemos nosotros, o no tuvimos una instrucción bajo conceptos bíblicos. Tuvimos buena instrucción, buenos ejemplos en moralidad y en otras muchas cosas más. Pero no, diciendo esto porque no como el apóstol Pablo, que él era fariseo de fariseos cuanto a la ley, irreprensible. O sea, que el conocimiento de la palabra del Altísimo al apóstol Pablo aún venía allá por abolengo, o sea, la bendición venía ya por abolengo y la instrucción hacia él venía ya por generaciones. Y decía que tal vez a nosotros no, seamos los primeros en los cuales hemos llegado a la gracia de nuestro Dios, al conocimiento de la palabra del Altísimo. Y mencionaba por cuestión de que Pablo declara diciéndonos: he peleado la buena batalla. ¿A qué se refería Pablo, he peleado la buena batalla? ¿O cuándo inició esa batalla o esa guerra, esa buena batalla? Podríamos decir ahora nosotros, como pueblo de Dios entre los gentiles, que nuestra buena pelea o la buena batalla comenzó precisamente el día cuando nosotros nos arrepentimos, cuando aceptamos el mensaje de salvación. Y el aceptar el mensaje de salvación, automáticamente el nuevo nacimiento en Cristo Jesús nos hace ser nuevas criaturas, porque así mismo es como lo declara la palabra del Altísimo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, diciéndonos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces ahora comienza una pelea, y esa pelea por lo regular se puede pensar que es con los huéspedes espirituales, como menciona aún el apóstol Pablo, que es parte, pero no es en sí lo que podemos declarar como la buena pelea o la buena batalla, porque menciona en el capítulo 6 del libro de los Efesios, declara también de una batalla, declara también de una guerra y da una declaración contra quienes estamos guerreando, porque nos dice que no tenemos lucha, o sea, un pleito contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Pero será sobre estos seres de los que menciona aquí, con los que estamos peleando, en el cual puede declararse como la buena batalla. Yo puedo decir esto, que no, es parte solamente, pero la buena batalla, o he peleado la buena batalla, consiste en algo que tiene que ver con nosotros mismos. Por ejemplo, podríamos decir, ¿contra quién estamos peleando? Ya decimos que no tenemos lucha y da una declaración. Contra principados, potestades, etc. Pero más bien podemos decir que la buena pelea está o más bien poder decir que contra quien peleamos es contra nosotros mismos.
¿En qué forma? ¿En qué manera? Con nosotros mismos para hacer lo correcto todos los días, o sea, vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Esa es una buena batalla, que todos los días tenemos que vivir peleando para hacer la voluntad de Dios. Todos los días, a cada instante, estamos nosotros combatiendo y guerreando para vivir conforme a lo establecido por Dios en su bendita palabra, ya como nuevas criaturas. O sea, he peleado la buena batalla, empecé a pelear cuando nos arrepentimos, cuando vino el nuevo nacimiento a nuestras vidas, y ahora como nuevas criaturas, ahora peleamos contra nuestra propia naturaleza humana para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Dios estableció en su bendita palabra. Porque nos es muy fácil para nosotros desconectarnos de esta importantísima pelea y vivir conforme a lo que Dios, a lo que el mundo establece, a las leyes en las cuales el mundo o cada uno en su respectivo país, sus leyes le están dictando. Porque es más fácil seguir lo humano que seguir conforme a lo que Dios estableció. Porque lo que Dios estableció es divino, lo que Dios estableció es maravilloso. Y nosotros debemos de esforzarnos para vivir precisamente conforme a lo que Dios nos dictó en su maravillosa y bendita palabra. Porque no hay otra cosa más excelente y maravillosa que vivir conforme a su palabra. Pero a la misma vez también es donde sentimos más la presión de no vivir precisamente eso, conforme a lo que Dios dictó en su palabra. Y para ello tenemos nosotros que seguir esforzándonos, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir guerreando para que todas aquellas cosas en las cuales llegan a nuestras vidas y no vivir conforme a lo establecido por nuestro Dios, entonces nos desanimemos, nos desenfoquemos, perdamos la visión, el concepto de agradar a nuestro Dios, de vivir así como Él lo ha establecido en su palabra. Y cada uno de los que estuviesen escuchándonos o en su respectivo tiempo tuvieran de escuchar, sabe perfectamente bien que todos los días está guerreando, todos los días está peleando para vivir conforme a lo que Dios estableció, porque queremos agradar a Dios, porque queremos honrar a Dios, ya sea en su trabajo, ya sea en la escuela o también en medio entre la sociedad, porque peleamos con nosotros mismos, porque peleamos con lo que miramos, porque humanamente los ojos del ser humano son laxiviosos y peleamos en contra de no mirar lo que no conviene, de no oír lo que no conviene, especialmente en sus diferentes áreas, dependiendo de donde usted se encuentre, entre la sociedad, en su trabajo o en la escuela. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted escucha? ¿O está más bien tentado a mirar lo que no debe ver, a oír lo que no debe de oír, o aún también hablar lo que no debe de hablar, o sentir lo que no debe de sentir? Porque son impulsos, sentimientos que están en nosotros, en los cuales nos impulsan a hacer lo que no conviene, a sentir lo que no conviene. ¿Y qué es lo que hace el Hijo de Dios? Se aflige y está peleándole continuamente para no ser llevado. Por eso aún también cuando Pablo aconseja a Timoteo, o escribe a Timoteo aconsejándole en el capítulo 2, versículo 22, al grado que le dice, huye, habla la palabra de huir, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Peleamos. Aún Pablo, el gigante entre la iglesia, da declaraciones en las cuales nos hacen reflexionar y son una ayuda grandísima para todo aquel que quiere agradar a nuestro Dios, pero aún sigue batallando con lo que está en él, o sea, con sí mismo, porque quisiéramos nosotros liberarnos de todas aquellas cosas en las cuales estamos batallando, estamos guerreando, estamos nosotros combatiendo continuamente y nos damos cuenta de que no nos podemos liberar de ellos. ¿Por qué? Porque aún Pablo menciona en el capítulo 7, escribe a los Romanos, versículo 18, de esta manera declara, diciéndonos así:
yo sé que en mí, o sea, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas al efectuar el bien no lo alcanzo. Tenemos el querer de hacer lo mejor, de vivir conforme a la bendita palabra de nuestro Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros mismos no lo alcanzamos y nos sentimos mal. Por eso es que debemos de vivir siempre bajo la guianza y la dirección de nuestro Dios. En el versículo 19 nos dice así: porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago, ese hago. Entonces, si somos sinceros y nos fijamos cada uno de nosotros en nuestra propia vida, que nos pasamos más tiempo guerreando y peleando en contra de los deseos innatos, o sea, propios de nuestra propia naturaleza humana, de nuestra carne, en el transcurso de todo el día. O sea, peleamos con pensamientos que no convienen, con sentimientos que no convienen, peleamos con, vuelvo a repetir, con lo que se ve, con lo que se oye, aún con lo que se palpa, todas aquellas cosas en las cuales a diario estamos nosotros guerreando, a diario estamos peleando. Y no lo estamos haciendo porque nosotros lo queremos hacer, sino porque son parte de nuestra propia naturaleza humana que no nos podemos desprender. Queramos o no, no nos podemos desprender de ellos. Porque si la buena batalla fuese solamente contra Satanás y todos sus demonios, los príncipes de este siglo, la misma palabra de Dios nos dice: resistir al diablo, resistirlo, aguantar al diablo, los ataques, los dardos del enemigo continuamente, y de vosotros huirá. Se va por un tiempo, pero tu humanidad, tu carne, tu inmundicia, junto con la mía, no se va, está con nosotros todos los días. Oramos, está. Ayunamos, está. Podemos amortiguarlos bajo el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús, pero están en nosotros siempre haciéndonos la vida miserable, porque queremos vivir conforme a lo que Dios estableció en su bendita palabra. No porque nosotros lo queramos, sino que está en nosotros. Está en todos y cada uno de nosotros. Ahora fijémonos, ¿ok? Que no solamente está el hecho de reconocer que el pecado está en nosotros y somos impulsados para no vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, la buena pelea o la buena batalla es contra nosotros, y peleamos continuamente para hacer lo correcto, para hacer lo que Dios dictó en su bendita palabra de nuestro Dios. Ahora, fijémonos. Hombres de Dios en los cuales miramos en la Escritura, en los cuales podemos decir que nos sorprenden, pero cuando conocemos realmente nuestra naturaleza pecaminosa, ya no nos sorprendemos, por cuestión de que todos estamos guerreando, todos estamos batallando, unos más, unos menos, pero todos estamos guerreando. No puede haber uno que sea sincero, y aunque no sea sincero de todas maneras, siempre estamos batallando con nosotros mismos, o sea, con los efectos pecaminosos de nuestra carne. Y el que dice que no está guerreando, que no está batallando, es un hipócrita. Es imposible que nosotros lo creamos. Es un fingidor, solamente es un actor. Y esto pasa bastante detrás de los púlpitos, entre lo que son los pastores o los que tienen un lugar dependiendo en su iglesia, o donde usted se esté reuniendo, su congregación, o como usted le quiera llamar. Puede llegarse a pensar y creer que porque más grande el título es más su santidad, y no es así. Todos somos carne de pecado y todos estamos peleando continuamente para vivir conforme a lo que Dios estableció en su bendita palabra. Dice que nos podemos sorprender cuando miramos hombres de Dios que empezó su pelea bien, tanto en el sentido literal como también en el sentido espiritual. Por ejemplo, podemos mirar primeramente entre la Escritura, entre los muchos que miramos en la palabra de nuestro Dios, miramos actitudes que ahorita nosotros entendemos y sabemos que no es conveniente. Por ejemplo, miremos a Noé. Noé era un hombre justo, pregonero de justicia, pero llegó el tiempo en que se embriagó
y al embriagarse tuvo de exponerse a que uno de sus hijos pues se riera de él, y ocasionó ciertamente un disgusto a él, que llegó al grado de que aún le deseó mal a su hijo. Y también podemos mirar la actitud del hombre conforme al corazón de Dios, al rey David. En el llamamiento todo comenzó bien. En el llamamiento al inicio todo comenzó bien. Miramos en Noé comenzó muy bien, David comenzó muy bien, pero llegó el punto en que se relajó David. Y la Escritura nos dice que llegando el tiempo cuando suele que los reyes salen a hacer la guerra, David se quedó. Y todos sabemos la historia del rey David, qué fue lo que pasó. En el transcurso del tiempo, sus impulsos natos de su propia condición humana lo impulsaron para no hacer o para hacer aquellas cosas que están en contra de lo que Dios estableció. Miramos después también a Salomón. ¿Qué podríamos decir de Salomón? Empezó muy bien, todo iba muy bien, pero llegó el tiempo en que también dejó de guerrear, dejó de pelear con su condición humana. ¿Y qué fue lo que pasó? Miramos el fin, cómo terminó Salomón. Nosotros lo podemos mirar y decir cómo es que el hombre que adquirió esa sabiduría pudo terminar haciendo semejantes atrocidades. Es increíble, podemos decirlo así, por cuestión de que el lugar que tienen, hombres de prominencia en la palabra de nuestro Dios, pero cuando dejamos de pelear con nuestra propia condición humana, nos vamos a desviar y nos vamos a ser impulsados por nuestra propia naturaleza pecaminosa, aún impulsada también por esos seres espirituales que continuamente están acechando, esperando la oportunidad para inducirnos a ofender a nuestro Dios, o sea, no vivir conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Podemos decir también de Samsón. Samsón también comenzó mal, pero ¿qué fue la caída de Samsón? También sus impulsos pecaminosos de su propia naturaleza humana. Tanto cada uno de los hombres de Dios fueron impulsados precisamente por la naturaleza pecaminosa de nuestra propia condición humana. Por eso es que la pelea, la buena pelea, está en ti mismo. Guerrea contigo mismo. No dejemos de pelear en contra de nuestra naturaleza pecaminosa que nos impulsa continuamente a pecar. Por eso es que nos dice la Escritura, si alguno hubiese pecado, impulsado por su naturaleza humana, si alguno hubiera quebrantado lo que Dios estableció por causa de su conducta o nata pecaminosa, ofende a Dios, la palabra nos dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no hay justo ni aun uno, porque nadie puede liberarse de este cuerpo de pecado. Y tenemos que seguir peleando continuamente, no darnos nunca por vencidos, aunque los efectos de nuestra humanidad nos hagan llorar muchas veces, nos hagan desesperarnos. Nosotros no debemos nunca de darnos por vencido y seguir peleando. ¿Por qué? Porque hay una recompensa maravillosa también. Porque podemos pelear y no mirar la causa o por qué estoy peleando. La recompensa es maravillosa. La misma palabra de nuestro Dios nos declara esas maravillosas promesas que Dios tiene para con nosotros. Entre muchas veces recibir la corona de justicia. O sea, al tiempo de nuestro Dios, ser nosotros glorificados en el día del Señor, no en nuestro tiempo, sino en el día del Señor, conforme lo declara el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Nuestra recompensa también es que esto corruptible sea vestido de incorrupción, esto mortal sea vestido de inmortalidad. También así nos lo declara la palabra de nuestro Dios, en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53. Porque aun si nosotros creemos, o sea, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, peleando nuestra buena batalla, vamos a nosotros a seguir creyendo que Jesús murió y resucitó, y que también así Dios traerá a los que durmieron en Jesús.
conforme lo declara en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Por eso nos es tan importante considerar las maravillosas promesas de nuestro Dios. Promesas de vida eterna, para estar liberados para siempre de los efectos pecaminosos de nuestra propia condición humana. Porque tenemos promesas de vida eterna, pero sin los efectos que ahora aquí nos hacen sentir miserables. Y para ello podemos leer en Juan capítulo 5, versículo 24, en Juan capítulo 20, versículo 31, Juan capítulo 5, versículo 13. O sea, son maravillosas las promesas de Dios que continuamente nos está declarando en su bendita palabra. ¿Para qué? Para que nosotros no miremos tanto aquí las aflicciones que sentimos o lo miserable que nos sintamos por vivir conforme a lo que Dios estableció, sino seguir guerreando como nuevas criaturas en contra de nuestra condición humana para hacer lo que a Dios le agrada, viendo las maravillosas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros nos desenfocamos de las promesas, si nos desenfocamos de lo maravilloso que es estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, desde aquí, vamos entonces a menguar, vamos a bajar la guardia, o sea, vamos a dejar de pelear y lamentablemente vamos a ser vencidos, así como miramos en la palabra de nuestro Dios. David dejó de pelear y fue seducido por su propia naturaleza pecaminosa. Samson dejó de vivir conforme a lo que se le había indicado y a tomar actitudes que no convenían, y miramos el fin de Samson. Miramos también a Salomón, de no vivir conforme a lo que Dios estableció, y fue impulsado también por los efectos pecaminosos de su condición humana, y miramos también el fin de ello. Por eso es que cada uno de nosotros podemos decir con claridad: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero a la misma vez también dar un grito de victoria, porque seguimos batallando, seguimos guerreando, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero debemos declarar también con seguridad, decir: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Sigamos batallando, la recompensa es grande.